Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor vayamos con nuestra copia de las Escrituras al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 15, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, desde el versículo 30 hasta el versículo 41. Muy bien, si ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 15. Versículos desde el 30 hasta el versículo 41. La Escritura dice: Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Y aquí, hermanos, en este estudio que nos toca en esta mañana, notamos inmediatamente que está dividida en dos partes esta sección que hemos leído en esta mañana. La primera parte tiene que ver con lo que habíamos estudiado nosotros la semana pasada. La semana pasada se organizó a raíz de unos judaizantes que estaban espiando la libertad de los creyentes en Cristo y que querían imponerles a ellos las cargas de la circuncisión y además de llevar la ley ceremonial y la ley civil, como hemos estado viendo. Se organiza pues la iglesia para tratar este tema. Estaban ahí protagonistas, vemos al apóstol Pablo, vemos también a Bernabé, pudimos escuchar también cuál fue el consejo que Dios trajo para la iglesia por medio de Jacobo. Y así pudimos ver de que de una cuestión que se había planteado acerca de un tema que tenía que ver con la circuncisión, la iglesia consideró que era propicio de que los creyentes gentiles se abstuvieran de 4 cosas con el propósito de mantener la paz en la iglesia. Y esto es algo hermoso, hermanos. Procurar la paz dentro de la iglesia. Porque yo creo que el Señor Jesús se agrada cuando su iglesia está en paz. Entendemos a raíz de los estudios que hemos venido haciendo sobre este tema acerca de creyentes que son débiles en la fe o creyentes que son más maduros en la fe, los conflictos que se levantan precisamente a veces a raíz del avance del conocimiento espiritual de la palabra, contra el retraso en ese mismo conocimiento de otros hermanos. Vemos que se levantan efectivamente conflictos, pero lo bello que encontramos en la Escritura es la forma como es que el Espíritu Santo guía los corazones del pueblo del Señor
a una manera de resolver esos conflictos de una forma cristiana, de una forma evangélica, de una manera en que el Señor es enaltecido en todo. Entonces, para poder mantener la paz de la iglesia, los creyentes gentiles aceptan abstenerse de esas 4 cosas. No porque esas 4 cosas sean en sí mismas pecaminosas, aparte de lo que era la fornicación como habíamos visto, sino que ellos se alegraron, dice la Escritura, porque iban a mantenerse en paz dentro de la iglesia. Una ruptura en una iglesia es algo, hermanos, que es horrible, es algo que, así como se rompe una iglesia, se rompe también, yo creo, el corazón del Señor. Pero también la Biblia nos dice a nosotros que es necesario que haya divisiones entre los hermanos para saber quiénes son aprobados y quiénes no. Pero como estamos viendo, hermanos, no era un asunto moral por el cual se estaba separando la iglesia o tenía esos conflictos, sino era un asunto de, podemos llamar, de una percepción distinta, inmadura de lo que significaba la libertad del creyente en Cristo. Entonces vemos que después de esos, podemos decir, esas aclaraciones, esas 4 abstenciones que son recibidas por los hermanos gentiles, la iglesia vuelve a tener paz. ¿Quiénes fueron los que llevaron estas noticias? La Escritura nos dice que fue Judas y también que fue Silas. Ellos estaban encargados. No fue Pablo ni Bernabé quienes dieron estas noticias a los hermanos gentiles. Y dice además la palabra del Señor que ellos confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y sin embargo, los apóstoles continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a otros muchos. Entonces, en esta parte que creo que ya concluye todo podemos llamarle, hermanos, este conflicto que tenía que ver con el evangelio. Si es que el evangelio era la aceptación es la salvación por gracia, por medio de la fe, o si es que tenía que incorporarse algún elemento más, con esto queda claro que el evangelio, la salvación, el mensaje del evangelio es precisamente la predicación de la salvación por gracia, por medio de la fe. No excluimos las buenas obras porque la Biblia no excluye las buenas obras. El creyente es creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales el Padre que está en los cielos preparó de antemano para que cada uno de nosotros anduviésemos en ellas. Sin embargo, no consideramos a las buenas obras como los elementos determinantes para que Dios nos declare justos delante de su presencia. Lo que Dios demanda es arrepentimiento y fe. Ese fue el mensaje del Señor Jesucristo. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en Cristo, que es la buena noticia de salvación para los pecadores. Ahora entramos, hermanos, también a una circunstancia también que es muy penoso leerlo en la Escritura. Porque vemos de que ahora Pablo se va a separar de Bernabé. Pablo se separa de Bernabé. Y lo leemos a partir del versículo 36 hasta el versículo 41. Leemos pues de esta separación de los apóstoles. Ellos habían sido compañeros, habían caminado juntos, regando la palabra de salvación por muchos lugares. Ellos eran, yo estoy seguro, más que amigos íntimos, eran amigos sumamente cercanos. Compartían muchas cosas, las experiencias de la salvación en sus propias vidas. Compartían también entre ellos la experiencia de cómo es que el Espíritu Santo los iba edificando a la estatura de Cristo. Oraban juntos, leían las Escrituras juntos, estudiaban juntos, tenían peligros juntos, viajaron juntos y terminaron separados. Y eso es, hermanos, una lección desde muchos lados para la iglesia, para nosotros, para la iglesia, para nosotros. Brevemente nos damos cuenta aquí de que pues la separación que experimentan estos apóstoles fue cuando Bernabé dijo, cuando Pablo le invita a Bernabé para volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde ellos habían estado predicando el evangelio.
para saber cómo es que estaban. Y eso es algo, hermanos, muy hermoso, porque vemos ahí cómo es que el corazón misionero, el corazón pastoral de Pablo se preocupaba por aquellos hermanos. Él no solamente estaba conforme con predicar el Evangelio, él todavía quería más. Él quería ver el fruto del Evangelio en la vida de aquellos que habían hecho una profesión de fe en Cristo, de aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, que habían obedecido el mensaje de salvación. Pablo quería más, Pablo quería ver, y le dice a Bernabé: Bernabé, vamos, regresemos por esas ciudades donde hemos comenzado a plantar iglesias para ver cómo es que van los hermanos, cómo es que están los hermanos. Y el propósito, hermanos, de ver una iglesia, cómo es que está la iglesia, y yo creo que era lo que Pablo y también Bernabé tenían en su corazón. No es si es que la iglesia ahora estaba pintada, si es que el local era un local que estaba más moderno. El propósito de ver cómo es que estaban los hermanos no es si es que ellos ahora tenían trabajo cuando ahora antes no lo tenían, o si habían sido sanados de enfermedades cuando habían estado enfermos. El propósito no era ver si es que existía ahí una mejora material en la vida de ellos, sino una mejora espiritual. Un pastor se preocupa, claro que sí, cuando el hermano o la hermana está enfermo. El pastor se preocupa cuando la hermana, el hermano no tiene trabajo. El pastor se preocupa cuando el hermano está pasando aflicción. Pero la principal preocupación es el crecimiento del alma, la madurez del alma. Que el creyente vaya creciendo a la estatura de Cristo. Porque dificultades, acuérdese usted que siempre vamos a tener. Y cuando Pablo le dice a Bernabé, cuando Pablo le invita a Bernabé, vamos a ver cómo están los hermanos, lo hace con esa carga en su corazón, de ver cómo es que están caminando espiritualmente todos aquellos que recibieron al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Sin embargo, luego cuando Pablo hace la invitación, parece que Bernabé dice: sí, Pablo, yo creo que está bien, a mí también me interesa saber cómo es que está la iglesia. En realidad yo dejé mi corazón con ellos, porque es lo que uno hace, uno deja el corazón con los hermanos de la iglesia, más cuando uno es quien plantó la iglesia. Y cuando uno ve hermanos que verdaderamente andan en el temor del Señor, hermanos en quienes la imagen de Cristo se puede notar no solamente por su conducta, sino por su manera de hablar, por la forma como reacciona a las circunstancias, como vamos a ver. Sin embargo, también vemos que Bernabé le dice a Pablo: sí, Pablo, es una buena idea, yo también quiero ver cómo están los hermanos, pero quiero que llevemos a quiero que llevemos a Juan Marcos. ¿Y por qué digo así? ¿Por qué yo hablo así? Porque la Escritura dice eso. La Escritura dice: y Bernabé quería que llevasen Pablo y él a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí, hermanos, tal vez nosotros podemos ver, hay muchas cosas. He procurado tener un orden para hacer este estudio para nosotros. Pero conforme se aparecían los acontecimientos y conforme iban apareciendo las palabras, yo creo que a veces uno termina saliéndose de ese orden. Lo primero que a mí me llamaba la atención es las palabras con que la Escritura hablan de la actitud de Bernabé. Acuérdense que están en la iglesia, hermanos. Ellos están en la iglesia de Antioquía. Allí está Pablo, está Bernabé, están los hermanos, están los ancianos, están los pastores. Están dentro de la comunidad evangélica ellos, de una iglesia. Y dice la Escritura que cuando Bernabé escucha esa invitación, él quería llevar a Marcos, a Juan Marcos. Él quería. No dice la Escritura que tal vez él hizo la consulta. No dice la Escritura que Bernabé preguntó o sometió al criterio de la iglesia, al discernimiento de la iglesia, la posibilidad de llevar a Marcos. No, él quería hacerlo. Él no consultó con nadie.
pesar de que esa misión era la misión de esa iglesia, a pesar de que esos misioneros eran los misioneros de esa iglesia, él quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Él quería llevarlo. Yo quiero llevarlo. Yo quiero llevar a él. Y esa actitud hizo que apareciera contención entre ellos. Yo les digo, hermanos, que la Escritura es beneficiosa para el alma de todos nosotros y debemos siempre buscar esa enseñanza, aún en estas cosas, porque vamos a ver un aspecto que es muy triste, pero también vamos a ver un aspecto que debe llevarnos a la reflexión de cómo es que se deben de manejar los conflictos dentro de la iglesia. Y aún en estos problemas que llegaron a la vida de Pablo y de Bernabé, que eran siervos fieles a Dios y que trabajaron ellos arduamente por la expansión del Evangelio en tierras gentiles, aún en medio de esta contención, nosotros tenemos lecciones como creyentes y como iglesia, como creyentes individuales, como cada uno de nosotros, y como iglesia, como un grupo que se reúne acá, el grupo de redimidos. Y ahora vemos, hermanos, que ellos pues se separan, y se separan por un asunto que para algunos podría resultar sin importancia. Pero recordemos que ellos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que por lo tanto este asunto ellos lo veían como un asunto relevante. Y tenía que afectar necesariamente la comunión hasta llegar a una ruptura, a una separación. Tal vez nosotros decimos, pero bueno, separarse solamente porque uno quería llevarlo y el otro no quería, me parece algo inmaduro. Bueno, a usted le puede parecer inmaduro, a mí me puede parecer inmaduro, pero para el Señor no es inmaduro, como vamos a ver aquí en la palabra del Señor. Hechos 15, 37 y 38 dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Acá vemos dos puntos de vista. El primer punto de vista en este asunto es el punto de vista que tiene Bernabé. Y vemos un segundo punto de vista, que es el punto de vista que tiene el apóstol Pablo. Bernabé tiene un punto de vista sentimental, y Bernabé tiene un punto de vista sentimental, y Pablo tiene un punto de vista apoyado en los principios bíblicos. Por eso es que esta es una lección para nosotros, porque debemos de tomar siempre, hermanos, las decisiones basados en los principios de la Escritura, los principios de la palabra del Señor, en la interpretación correcta de los textos que tenemos en nuestra mano. No debemos guiarnos nosotros por sentimientos. Una iglesia no se gobierna por sentimientos. La conducta entre nosotros no se gobierna por sentimientos. Los planes de la iglesia no los vamos a llevar por sentimientos, por preferencias. Todo se hace según los principios establecidos en la palabra del Señor. Y aquí vemos de que la contención precisamente surge a raíz de que, por un lado, Bernabé pone su mirada en los sentimientos. ¿Y por qué pone la mirada en los sentimientos? Porque Juan Marcos era su sobrino. Y Pablo no, Pablo pone en los principios de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Y es la enseñanza para nosotros. No podemos andar nosotros resolviendo los problemas de la iglesia según nuestros propios sentimientos, según cómo es que yo me siento, o según cómo yo me percibo, o cómo percibo a los demás. Hermanos, la iglesia del Señor tiene la palabra del Señor para poder avanzar en cuestiones de fe y de práctica, como iglesia y aún en su propia vida. Eso es algo, hermanos, que nosotros debemos, con la ayuda del Señor y con mucha oración,
grabarlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Porque vemos que cuando no funcionan las cosas según el principio de la palabra de Dios, vienen los conflictos, vienen las separaciones, vienen las divisiones. Y algo que nosotros podemos notar también, hermanos, es de que ya hemos visto cuál es el problema aquí. El problema es que tenemos a Juan Marcos en medio, a Marcos lo tenemos en medio, Bernabé lo mira a él. Si es que lo llevamos o no, Bernabé lo mira con sentimientos, Pablo lo mira con principios bíblicos. Y vemos, hermanos, que esta separación no se trata por asuntos que tuercen la pureza de vida del Evangelio. Acá no tenemos delante de nuestros ojos una situación en la cual se está demandando un actuar frente a un pecado que tiene que ver con lo moral, como por ejemplo robar, mentir, fornicar. No, acá se está tratando, debe de ir este hombre, Juan Marcos, como acompañante a predicar el Evangelio, sí o no. No tiene que ver nada con la moral aparentemente, ¿verdad? Pero sí con los principios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando ocurre que hay una enseñanza que sea perniciosa, que sea liberal, que sea ecuménica dentro de una iglesia, ahí sí uno tiene que tomar inmediatamente partido. Ahí tiene que tomar partido uno. Cuando se habla algo acerca del pecado, tiene que tomar la iglesia partido inmediatamente, ¿no? Hermanos, acá lo que nosotros podemos observar es que Bernabé pretendía pasar por alto la incapacidad de su sobrino como embajador de Cristo para llevar el Evangelio a tierras gentiles. Eso es lo que pasaba. Nosotros tenemos que recordar que Juan Marcos, él había desertado, esa es la palabra. Él había desertado, él había abandonado su puesto. El puesto que él tenía como asistente de estos dos misioneros, él simplemente abandonó. Y Pablo lo ve que él no está preparado, él todavía no ha sido restaurado, él no ha sido reedificado, él todavía no tiene la madurez suficiente como para poder salir tan prontamente a otro viaje misionero. Y que si se le llevaba a Juan Marcos, había la posibilidad de que él nuevamente deserte y ponga en peligro la misión evangélica a la que estaban saliendo Pablo y Bernabé. Hermanos, en el ejército es igual. En el ejército, cuando se va a seleccionar un pelotón, no se va a seleccionar al soldado que huye, al soldado que deserta, al soldado que corre cuando escucha la bala correr. No. Se tiene que escoger a hombres que se sabe que van a hacer frente, que no van a retroceder, que van a pelear y aún van a pelear hasta entregar su propia vida. Y Pablo lo ve desde esa perspectiva. Juan Marcos no estaba preparado, mientras que Bernabé no miraba eso. Bernabé más veía su familia. Bernabé lo veía como su sobrino. Y hermano, y hay algo que todavía nosotros debemos de mirar acá, que Bernabé insiste en este asunto. ¿Y por qué les digo que él insiste? A pesar de que en un primer momento, al parecer, él tiene una conversación con el apóstol Pablo, y le dice: Pablo, yo quiero llevar a Juan Marcos con nosotros. Pablo le dice no, pero parece que en ese momento la iglesia interviene también. La iglesia toma conocimiento de qué cosa era lo que estaba sucediendo, de que habían alguna situación áspera entre Bernabé y Pablo, y la iglesia comienza también a intervenir. ¿Por qué vemos esto? Saben, hermanos, vemos de que esto llegó también a conocimiento de toda la iglesia, porque cuando en un estudio pasado estábamos viendo el tema de Juan Marcos, dice la Escritura en el versículo 40 del capítulo 15 de Hechos: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje? Este pasaje nos dice algo en su silencio. Este pasaje solamente nos dice que la iglesia había encomendado a los hermanos a la gracia del Señor. ¿Pero a qué hermanos?
a Pablo y a Silas. La pregunta es, ¿la iglesia encomendó también a la gracia del Señor a Bernabé y a Juan Marcos? No. La Escritura guarda silencio y nosotros también guardamos silencio, pero entendemos que no fue así, porque de otra manera diría la palabra del Señor de una manera distinta. El silencio del pasaje nos dice claramente que Bernabé y su sobrino Marcos partieron sin que la iglesia los encomendaran por la gracia del Señor. Por eso es que la iglesia había tomado, hermanos, conocimiento de este asunto que había causado asperezas y la división final entre Bernabé y Pablo. Y la iglesia había escuchado los argumentos de Pablo y también había escuchado los argumentos de Bernabé. La iglesia fue el testigo de esa división y ve que Pablo con Silas se embarcan a las misiones y la iglesia los bendice. Pero no hace lo mismo cuando se marcha a Chipre Bernabé con su sobrino. Saben, hermanos, es muy triste para mí notar cómo la obstinación, porque esto, hermanos, podemos decir es obstinación. La obstinación muchas veces se antepone al discernimiento espiritual de la iglesia. Hasta pareciera que hubiese habido una reacción caprichosa de parte de Bernabé por darle ayuda a su sobrino. Porque, hermanos, bueno, yo creo que nosotros nos hemos encontrado en situaciones así muchas veces. A veces decimos, bueno, a mí me parece que esto es lo correcto. Nos encontramos y alguien nos dice, eso que estás pensando no está bien, no es correcto. Bueno, me lo dice una persona, todavía puedo dudar, es el parecer de él con el parecer mío. Pero si 2 personas me dicen que estoy equivocado, si 3 personas me dicen que estoy equivocado, si 10 personas me dicen que estoy equivocado, si la iglesia dice que yo estoy equivocado, ¿cómo puedo persistir? A no ser que sea capricho en algo en lo que yo quiero terminar haciendo. ¿Cómo? Si Bernabé ya había recibido prácticamente de Pablo una contradicción a lo que él quería hacer. Si Bernabé ya había recibido el consejo de la iglesia que seguramente le había dicho, Bernabé, no lo hagas. Pablo tiene razón. No podemos darte la bendición en el estado en que tú estás actuando. No importa, me voy así. No importa, me voy así. Hermanos, esto era algo que a mí me sorprendía mucho, porque yo creo que así como estoy exponiéndoles lo que ha ocurrido ahí, es lo que pasó. Usted se puede imaginar, hermanos, saliendo 2 hermanos de acá y la iglesia abrazada, reunidas, imponiéndole las manos. Decirle, hermanos, vayan, que el Señor les acompañe, vamos a estar orando por ustedes, les ponemos las bendiciones de Cristo, vayan. Y después que se vayan 2 sin que la iglesia haga eso. ¿Usted lo nota ahora? ¿Usted lo nota? Que la iglesia le dé la bendición a 2 misioneros y que simplemente no le dé la bendición a otros 2 misioneros. ¿Saben, hermanos? Yo me ponía a pensar, ¿y no será que a veces somos así también nosotros? Queremos salirnos con la nuestra, no queremos escuchar razones. Creemos que tenemos la razón, aunque todo el mundo nos está diciendo que estamos equivocados. Insistimos y no nos movemos, no nos mueven de nuestra posición, a pesar que nos enseñan los argumentos. Hermanos, ¿debe ser ese el carácter de un cristiano? ¿O debe ser ese, hermanos, así nuestro carácter en nuestra vida diaria, por ejemplo? Se ve feo en la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo se ve en nuestra vida diaria? Acá lo que vemos es que Bernabé le dio la espalda a la iglesia. Hermanos, Bernabé aquí le dio la espalda a la iglesia. Bernabé ignoró las recomendaciones de Pablo. Y al parecer él no quiso tener en cuenta la seriedad de la expansión del reino del Señor y prefirió partir sin las oraciones
ni las bendiciones de la iglesia. ¿Usted se iría así a las misiones? Podemos pensar en alguien tan obstinado que diga, bueno, no me importa si es que esta iglesia ora por mí o no ora por mí. Yo digo que me voy con mi sobrino y me voy con mi sobrino. Yo lo quiero mucho a él. Sí, por ahí me están diciendo que él todavía no está preparado para las misiones, pero yo igual me lo llevo. Y bueno, iglesia, si quieres oras, si no quieres no oras, igual me voy. Suena feo. Suena feo. ¿Habrá pasado así? Bueno, a veces uno puede interpretar, las personas no dicen palabras, pero por los hechos dicen todo. Hermanos, si nosotros vamos a prestar atención a las palabras de Dios en la Biblia, entonces vamos a notar, fíjense, vamos a notar que el nombre de Bernabé, el apóstol Bernabé, nunca más es mencionado en cuanto a la obra misionera en el libro de los Hechos. Nunca más. No se escucha de él nunca más. La Biblia no registra nada más de él. Si le fue bien en Chipre o no le fue bien en Chipre, si es que plantó alguna iglesia allí, si fue de bendición para los hermanos. Simplemente la Biblia ya no habla de Bernabé para nada. ¿Y qué significa eso? Y si observamos, este es el segundo viaje misionero de Pablo. Muy bien, Bernabé tuvo su crisis egocéntrica, él fue obstinado, él se salió con la suya, pero ¿sabes qué? Nunca más la Biblia habla de ti. Hasta acá hablo de ti. En cambio de Pablo, comienza a hablar más de Pablo y Silas, Pablo y Silas, Pablo y Silas. ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué creen ustedes que el Espíritu Santo nos quiere decir cuando nosotros notamos que esto está pasando? Que ya no habla de Bernabé, ahora solamente habla de Pablo y habla de Silas. Hermanos, esto nos enseña a nosotros la desaprobación de Dios ante las actitudes nada espirituales de Bernabé. Y otra de las cosas también, hermanos, que quiero compartir con ustedes es algo más de Bernabé. No, la intención no es hacer leña de Bernabé, no es estar golpeando al hermano, golpeando al árbol caído, haciendo leña del árbol caído. Pero yo les decía de que la vida de ellos está para que nosotros también aprendamos. Y hemos visto, fue un hombre obstinado, un hombre que no quería ver los principios del Evangelio, alguien que no consideraba si es que la participación de su sobrino podía poner en riesgo la obra misionera. Estamos hablando de la expansión del reino de Cristo. Podemos decir de que tal vez a él tampoco era muy importante para él eso. Él quería llevar a su sobrino. Pero también vemos de que Bernabé tuvo una manera de actuar, hermanos, cuando llegaron los judaizantes a inquietar a los creyentes en Antioquía. Y fue una reacción también que no podíamos esperar que Bernabé tuviese. Sobre todo luego que sabemos que él estuvo con Pablo predicando el Evangelio de la gracia. Sobre todo cuando sabemos de que ellos concordaban precisamente en que la ley de Moisés no era carga para un creyente. Pero ¿cómo fue la reacción de él? En Gálatas está esa reacción. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 13, si usted abre ahí la escritura. Gálatas 2, del 11 al 13, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Tan pronto como vieron a los judaizantes, cambiaron pues de opinión en cuanto a sus principios doctrinales. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Hay que predicar la salvación por gracia, por medio de la fe.
No necesitas hacer obras para venir a Cristo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Espérate un ratito, ahí vienen los judaizantes. Cállate, no digas nada. No comas con los gentiles. Ahí están los judaizantes. Retráctate. Sepárate de ellos. Ellos son creyentes, pero por miedo a ellos hay que separarse. Bueno, la Escritura ya dijo cómo se llama esto. Esto se llama hipocresía. Por eso es que Pablo dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow! Hermanos, ¿cómo somos nosotros en cuanto al mensaje del Evangelio? ¿Cambiamos de opinión conforme alguien viene y nos pregunta? Bueno, no hay que hablar del día del Señor, porque de repente van a decir que somos legalistas. No hay que decir nuestra opinión en cuanto a la adoración a Dios, porque van a decir que somos fariseos. Hay que procurar no hablar de este pastor, que nos juntamos con este pastor, porque este pastor es mal visto. Sí, es nuestro amigo, tenemos comunión con él, pero esa comunión hay que mantenerla en secreto por causa de nuestra reputación. Acá lo que vemos es que Bernabé y Pedro y otros judíos más que eran creyentes se separaron de los creyentes gentiles que se habían convertido al Señor por miedo a los judaizantes. Y aunque se levantaron estos problemas con él, entre ellos y con él también, la iglesia, hermanos, manejó el asunto de acuerdo con la voluntad del Espíritu de Dios. Porque vemos, ¿no?, que hay problemas. Es un problema muy tremendo, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros con algún hermano como Bernabé aquí? ¿Cómo manejaríamos esa circunstancia? ¿Cómo lo haríamos? La división entre nuestros dos misioneros. La iglesia estaba de acuerdo con Pablo, pero no estaba de acuerdo con Bernabé. ¿Qué hizo la iglesia allí? Hizo escándalo. Comenzó a mandar cartas a las otras iglesias hablando mal de Bernabé. Comenzaron a calumniar a Bernabé de tantas cosas. Bernabé se está separando, entonces tenemos que echarle barro con ventilador, tenemos que encontrarle algo de tal manera que él sea opaco y nosotros brillemos, para que no nos echen la culpa a nosotros. Debemos inventarle algo a Bernabé. Tenemos que hacer público que él es un hombre que es obstinado, que se separó, que es un infantil, que es un inmaduro, que no hizo caso de la iglesia. La mitad de la iglesia está firmando la carta. ¿Qué hacemos? No lo ve usted eso, ¿verdad? ¿Sabe por qué no lo ve? Porque la iglesia no actúa así, hermanos. Los creyentes no actúan de esa manera. No hubo escándalos, no hubo calumnias, no hubo mentiras, no buscaron embarrar a nadie, sino que el problema debía llevarse a la solución siguiendo todos ellos el carácter de Cristo. Y usted nunca ve al Señor actuando de esa manera contra un hermano en la fe. Porque Bernabé era un hermano en la fe. Él era un hermano en la fe. Era un hermano en la fe que había sido útil para el ministerio. Era un hermano en la fe que tenía ese defecto de amar mucho a su sobrino y haber perdido de vista los principios de la Escritura. ¿Qué había pasado con Bernabé? La iglesia sabía que él era creyente, por eso es que tenía que tratarlo con respeto, a pesar de las deficiencias en su carácter. Por eso es que eso es una lección para nosotros. Porque nosotros somos creyentes, porque tememos al Señor. Pero puede ser también que en algún momento caigamos en estas circunstancias en las que cayó Bernabé. Recordemos la manera en que la Biblia describe a Bernabé, los capítulos anteriores. En Hechos capítulo 4,
versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hijo de consolación. La iglesia decía, Bernabé es hijo de consolación. Hechos 11, versículos 22 al 25 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era, mire cómo dice, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Él era creyente, hermanos. Aunque él estaba equivocado, no tenía que hacerse un escándalo contra él. La iglesia no podía hacer un escándalo contra él porque él era un hijo del Señor. La iglesia no podía embarrarlo a él porque él era un redimido de Cristo. La iglesia no podía calumniarlo, no podía vituperarlo, no podía hacer nada. Simplemente él estaba equivocado. Y lo que nosotros podemos pensar es que esa iglesia comenzó a hacer oración por Bernabé. Un varón bueno. Dice la Escritura que era un varón bueno. Y esa bondad no la había perdido. Y lo que nos enseña la palabra del Señor es que en un momento Bernabé fue lleno del Espíritu Santo, pero en este momento no estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es que la Escritura siempre nos manda a que seamos llenos del Espíritu Santo, para que seamos guiados por el Espíritu Santo, para que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, de sabiduría, de todo conocimiento espiritual, para poder tomar las decisiones correctas. Y aunque a veces nosotros no podemos estar llenos del Espíritu Santo porque descuidamos nuestra relación con Dios en la oración y en la meditación de su palabra, hermanos, podemos cometer los errores que Bernabé estaba cometiendo aquí. Pero eso no lo convertía a él en un impío, no lo convertía a él en un enemigo de la iglesia, no lo convertía a él tampoco en un enemigo de Pablo. Pablo nunca tiene palabras fuertes o hirientes o calumniadoras contra Bernabé. En 1 Corintios 6, creo que es cuando él recuerda nuevamente a Bernabé. Ya estaban separados y Pablo solamente dice, ¿cómo? Yo no puedo traer una esposa. Bernabé y yo no pueden tener una esposa como los demás. Pero nunca usted escucha, hermano, de que Pablo haya hablado de Bernabé con calumnias, con mentiras, tratando de apabullarlo, embarrarlo y cosas que hoy se ven en la iglesia evangélica. Y es tremendo, hermanos, porque esto nos enseña a nosotros que cuando se levantan los conflictos dentro de las iglesias evangélicas, muchas veces alcanzamos tristemente a ver cómo caen en los niveles más bajos, que aún ni siquiera los mundanos caen. ¿Cuántas disputas hemos visto nosotros en las iglesias evangélicas? ¿Y cómo tratan esas disputas? Y es algo de lo que yo voy a conversar el próximo domingo, acerca de la integridad, la rectitud de un hombre, de una mujer cristiana. Pero hoy día, hermanos, nosotros no vemos esta manera de actuar de esta iglesia en Antioquía frente a los conflictos que las que estamos viendo en los conflictos que hoy día nosotros vemos en muchas iglesias. Yo no sé cómo una iglesia hoy día trataría a Bernabé si es que él se empeña en hacer algo que no está de acuerdo a la palabra del Señor. Pero si las personas que están citando la Escritura para hacerle ver su error no pueden ir en contra de la Escritura y tratarlo a Bernabé como el diablo trataría a uno de los hijos de Dios, no le harían la jugada al diablo jamás, jamás. Y vemos pues cómo es que comienza Bernabé. Bernabé comienza, hermanos,
con palabras que nos gustaría que Dios tenga para nosotros, varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe. Y salió sin las oraciones de la iglesia. Nos enseña, hermanos, de que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tal vez está pasando por nuestra mente el pasaje de la Escritura que dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos siempre que vigilar, hermanos, nuestra santificación, nuestro caminar cristiano. Tenemos siempre que vigilarnos nosotros porque estamos todavía andando en este cuerpo carnal. Necesitamos también observar la necesidad, hermanos, de vivir cerca del Señor, en una comunión íntima con Él. Necesitamos, hermanos, también aprender de todo esto, esa necesidad imperiosa de conducirnos conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que la Escritura enseña, y no por nuestros sentimientos, no por nuestros sentimientos. Y tenemos que aprender también a tener la humildad que no tuvo Bernabé. En que si hay cabida para que estemos en error, hermanos, reconozcamos que estamos en error. Y pidamos perdón a la iglesia si es que estamos en error. Antes que mantenernos firmes en una mentira. Antes que mantenernos firmes en aquello que es de agrado del diablo. Antes que mantenernos firmes en aquello a lo que Dios se opone. Humildad, humildad, hermanos. Eso es lo que no tenía Bernabé en este tiempo. ¿Cómo había cambiado? ¿Cómo había comenzado? ¿Y cómo es que estaba terminando él? No decimos que él no era cristiano, él era un creyente. Pero como creyente él descuidó su propia vida espiritual. Y en un momento, como él había descuidado su propia vida espiritual y había puesto primero sus intereses antes que los intereses del Señor, el Señor simplemente lo desecha. Y la Biblia no habla más de Bernabé como misionero. El Señor quita sus ojos de él y los pone en Pablo y en Silas. Y es ahora el Espíritu el que comienza a guiar a Pablo y a Silas en esa misión de predicar el Evangelio sobre tierras gentiles. Hermanos, ¿cómo es que puede perder uno? ¿Cómo es que el Señor puede soltar a uno de sus manos y dejar de ser instrumento por estas causas sentimentales antes que caminar en los principios de la Escritura? Esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros. Porque así como Bernabé le pasó esto, a nosotros también nos puede pasar esto. El que piense estar firme. A nosotros también nos podría pasar esto. Esta comparación pues debe ser alarmante para todos nosotros. Podemos ver el cambio de un extremo a otro en cuanto a la vida de sujeción a Dios. Vemos a Bernabé, una vez fue lleno del Espíritu Santo, pero luego estaba vacío de él. Una vez se conducía con sabiduría y otra vez se conducía con sentimientos. Una vez fue un instrumento útil en las manos de Dios en esa iglesia primitiva y luego dejó de ser ese instrumento. Qué manera de cambiar un creyente, hermanos. Y esto nos enseña pues la importancia de no descuidar nuestro caminar como creyentes. Debemos cuidar nuestros corazones, que no sean desviados de la voluntad de Dios en cuanto a los asuntos de la iglesia, en cuanto a los asuntos del Evangelio. Siempre que hay una disputa tenemos que ir a la Escritura. Lamentablemente, la iglesia se ha convertido en esa monarquía inglesa. ¿Quién gobierna Inglaterra? Y esta pregunta yo se las he hecho varias veces. ¿Quién gobierna Inglaterra? ¿La reina o el parlamento? El parlamento es el que gobierna. El rey está ahí en su palacio, pero no cuenta para nada. Y a veces tristemente es así con el Señor. Bueno, cuando hay conflictos ni siquiera se abre la Biblia. Se deja ahí a un lado y cada cual dice su propio parecer. Cada cual pone su propio remedio. Cada cual da su propia opinión. Y la opinión de quien importa, del dueño de la iglesia, está cerrada. La Escritura dice que Bernabé era un varón bueno, pero eso no significa que era un varón perfecto y sin errores.
No era un varón perfecto y sin errores. Era bueno. Yo creo, hermanos, honestamente, yo creo que esa bondad que él tenía no la había perdido. Él seguía siendo un hombre bueno, solamente que él ya no estaba considerado en los planes del Señor para el ministerio de las misiones. Por eso hay una gran diferencia entre un creyente genuino que cae en estos errores que cayó Bernabé, con un profesante falso que retiene la maldad del pecado en su corazón. Esto no es el caso de Bernabé. Y aunque Bernabé sabía que la iglesia no le había aprobado su conducta al no darle las bendiciones que seguramente le esperaba, como lo espera cualquier otro misionero, no se escuchan palabras maliciosas de parte de Bernabé tampoco, ni contra los hermanos de la iglesia de Antioquía, ni contra el apóstol Pablo. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Los falsos Bernabé que andan por ahí, hablan de un pastor, hablan de otro pastor, calumnian a uno, hablan de otro. Siempre son, no sé, creo que son más inocentes que Blancanieves, algunos, ¿no? Pues algunos creen que son más santos que Cristo. Y qué horrible escuchar, hermanos, cuando se habla de un pastor o de otro pastor o de otro pastor, y se hacen como cadenas de chismes en todo esto. Pero ese no fue el corazón de Bernabé. Bernabé se fue de la iglesia sin la bendición de esa iglesia, pero nunca habló mal de su iglesia. Bernabé tuvo una división con Pablo. Pablo se fue con Silas, pero Bernabé nunca habló mal de Pablo. Nunca. Nosotros tenemos, hermanos, que ser una iglesia que primeramente conduzca su vida como iglesia, como creyentes, basados en lo que la palabra del Señor nos enseña, bajo esos principios. Y que el Señor siempre nos dé esa humildad para poder allanarnos cuando tenemos que allanarnos, cuando nuestra opinión es la equivocada. No ser orgullosos, obstinados y tercos, queriendo imponer nuestro pensamiento por encima de la verdad. Eso no es posible. Pues Pablo se separó de Bernabé, hermanos, y que el Señor siempre nos ayude a nosotros también a través de estas lecciones a aprender a conducirnos como se debe de conducir un creyente dentro de la iglesia del Señor. Vamos a orar.